Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que están ahí. Le damos una bienvenida especial a todos los amigos que están siguiendo esta transmisión, al pastor Manzanillo que aceptó la invitación de estar con nosotros para tratar un tema muy interesante, el Señor del Sábado. Señor del Sábado es el tema que vamos a tratar hoy. Y agradecemos mucho a Dios el hecho de que nos haya dado una semana feliz, de que nos haya cuidado durante toda la semana y nos haya permitido encontrarnos aquí para analizar, continuar analizando la palabra de Dios, específicamente todos los aspectos que envuelven el Santo Sábado. Queremos aprender a guardar bien el sábado. Queremos conocer todos los aspectos del sábado. Queremos obedecer el mandamiento que para Dios es tan importante. Ese mandamiento que desde la creación dice la palabra de Dios que cuando creó todas las cosas, el séptimo día paró, reposó, bendijo y santificó. Y más tarde, posteriormente, ya cuando Jesús viene a la tierra, se declara como Señor del sábado. Así es que estamos aquí para analizar la palabra de Dios, que es la única autoridad, es a la única fuente que nosotros debemos acudir para conocer nuestras dudas, temores, ansiedades. Todas las incertidumbres que tengamos en la palabra de Dios hallará respuesta. Respuesta clara, respuesta fidedigna. La palabra de Dios nos redarguye, nos instruye, nos prepara para toda buena. Así es que hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver por qué Jesús dijo que Él era el Señor sábado. ¿A quiénes se los dijo? ¿Y qué realmente es lo que envuelve esa frase? Vamos a pedirle al pastor Manzanillo que nos dirija en oración para iniciar el estudio de esta tarde. Bien, buenas. Dios le bendiga a todos. Vamos a hablar con Dios. Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de unirnos para estudiar la palabra de Dios, con el deseo de que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, para que las recibamos con gozo, para que podamos compartirla con otros. Prepara el corazón de cada amigo, de cada creyente, de cada hermano que tiene el deseo de conocerte, que tiene el deseo de hacer tu voluntad. Gracias por habernos permitido vivir en esta situación única que vive la humanidad, que de alguna forma nos permite reflexionar, pensar en ti, pensar en lo que tú dices, pensar en tu palabra. Nos motiva a tratar de encauzar nuestras vidas y dirigirla hacia el puerto correcto. Pido que el Espíritu Santo nos guíe en este momento a todos los que estamos envueltos en esta transmisión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, Pastor Manzanillo, usted es un hombre conocido, todos saben que el Pastor Manzanillo es un experto, por la gracia de Dios, valga la redundancia, de la Biblia, de la palabra de Dios. Tiene muchos conocimientos, una vasta experiencia, y ha aceptado compartir con nosotros esta tarde. Y para nosotros es un privilegio que, sabiendo nosotros que es una persona sumamente ocupada, haya apartado este ratito para enseñarnos lo que desconocemos acerca de este día especial, el sábado. ¿Por qué es tan especial el sábado, Tomás? ¿Por qué es tan especial? Bueno, Helen, yo quisiera decirle de entrada, ante todo, que me siento bien de estar compartiendo contigo en esta hora. Porque, bueno, lo de la palabra de algo que todo estudiamos, pero me siento como un ambiente de alguien especial para mí. Yo pienso que si tú haces tal vez una lista de 15 pastores, tal vez me tenga a mí en esa lista. Yo así, pero eso no sé en qué lugar me tendría de los 15. Yo así siento que me tendría por lo menos en el 5, así que... Así es, cuando no un poquito, usted sabe, lo que pasa es que vamos a reservarnos ahí el lugar para que no vayan a sentirse mal los demás pastores que amo, ¿verdad? Así. Pero usted sabe que sí, usted sabe que se le quiere mucho, mi familia completa le aprecia. Sí, las muchachas también, su esposo, así que...
Yo siento que estoy en familia ahora. Ahora, ahora estoy en Así es. familia compartiendo con ustedes. Muy bien, ¿por qué es tan importante este tema? Mucha gente piensa, pero hay tantas cosas importantes y en este momento para hablar, tantas preocupaciones de la gente, ¿por qué estar haciendo énfasis en algo así? Bueno, veo la importancia de esto, no en la importancia que yo le quiera dar, que Helen le quiera dar, que el ministerio de diseño de Dios le quiera dar. No, es el quien le ha dado la importancia es Dios. Eh, Porque en la Biblia nos encontramos la semana de la creación. Lo primero que encontramos en la Biblia, Génesis 1:1, nos dice cómo comenzó todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Inmediatamente Dios comienza a decirnos qué se hizo cada día. El primer día Dios hizo la luz, separó la luz de las tinieblas. El segundo día Dios separó las aguas, creó la expansión, las aguas, le llamó mares. El tercer día Dios separa las aguas, la parte tierra le llama seca, la parte seca le llama tierra. Entonces también los árboles, ya todo listo, entonces Dios comienza a llenar. El cuarto día son las estrellas, quinto día los peces y las aves, entonces sexto día los animales terrestres. Séptimo día Dios hace al hombre y Dios ve que todo está bueno en gran manera. Es el sexto día de la creación. Cuando usted va a Génesis 2, es donde termina el relato, en los primeros versículos, dice, y Dios bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Dios había hecho. Es decir, es Dios que en el relato de la creación ve lo especial de bendecir algo, de bendecir una porción del tiempo. Noten que en Génesis 1 Dios bendijo a los animales, o sea, Dios bendice a Adán y Eva, los bendice, pero ahora esta porción del tiempo también Dios le bendice. Así que el hombre es especial, porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, porque es bendito por Dios. Ahora Dios también bendice una porción del tiempo. Dice que Dios lo bendice, lo santifica y reposa. Son tres actuaciones que Dios hace ese día. Repito, Dios descansa, Dios reposa, Dios lo bendice y Dios santifica. ¿Qué es reposar? Sería bueno preguntarnos, ¿estaba cansado Dios? No, Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué dice que Dios descansó? Ese descanso es como que Dios, después de haber hecho su obra creadora, ahora este día vamos a gozarnos en esta creación que hemos hecho. Vamos a disfrutar esta creación que hemos hecho. Es como si usted está preparando un cumpleaños y se pasa 6 días haciéndolo todo, lo organizó todo, llegó el día de celebrar. Entonces Dios dijo, este día es para celebrar. Adán y Eva fueron hechos el sexto día. Así que cuando Adán y Eva entran al reposo, tampoco están cansados. Pero se le dice, miren, lo prioritario en su semana completa de labor será el tiempo que van a estar en íntima comunión con su Creador. O sea, la importancia del tema del día de reposo, del sábado, la podemos encontrar allí mismo en la creación. La vamos a encontrar a lo largo de la Biblia, la vamos a encontrar en Jesús, su vida, su práctica, y la vamos a encontrar también ya en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, donde nos hace énfasis en que aquellos que adoran a Dios, adoran al que creó los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, prácticamente lo que dice el cuarto mandamiento, porque en 6 días creó Jehová los cielos, la tierra, el séptimo día reposó. Y que Dios creó en 6 días todas las cosas que hay, y creó Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Nos dice en cuarto mandamiento en Éxodo capítulo 20. Así que es importantísimo este día. Porque ese día, esa importancia se la dio el mismo Dios. Desde el momento mismo de la creación, la semana misma de la creación. Correcto. Usted decía que en toda la Biblia vamos a encontrar coherencia, vamos a encontrar a lo largo de la Biblia que Dios hace énfasis en el reposo y en la importancia de entrar en ese reposo. Bien, pastor, la frase Señor del sábado. Decimos que es una frase porque las principales características de una expresión tal
son las siguientes: tener fluidez, ¿verdad? Entonación, como fuerza, la frase tiene fuerza, y cuando Jesús la dijo, yo me imagino con la fuerza que lo dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Por qué dice Jesús que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, pastor? No se ve esa frase como con un poquito de arrogancia, no se vio a un Jesús queriendo imponer su poder, queriendo imponer todo lo que le envuelve en sí, demostrar de lo que él es capaz y de lo que él es dueño. No se ve un Jesús haciendo esto. Bueno, depende, no sé, depende cómo se ve a Jesús. ¿Cómo se ve a Jesús? O sea, si una gente cree que Jesús es Dios, Jesús puede darse todos los títulos. Jesús decía: yo soy el que soy, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y todos los que somos seguidores de Jesús, de alguna forma nos sentimos bien y reconocemos y exaltamos todas esas características, todos esos nombres que Jesús se ha dado. Por ejemplo, si uno le pregunta a una persona, ¿tú conoces al Señor? A cualquier cristiano, ¿conoce al Señor? Si usted es cristiano, te le da sí, claro, conozco al Señor. Pero si tú le dices, ¿qué pasaría si cambiamos y le decimos, ¿conoce al Señor del sábado? ¿Qué piensa que pasaría? Y ahí la gente dice, espérate, ¿de qué tú me estás hablando? Porque tú me preguntaste que si conoce al Señor, pero ahora conoce al Señor del sábado. Bueno, su respuesta debería ser también lo mismo. Claro que sí, porque el Señor del sábado es realmente un título que Jesucristo se da a sí mismo. Lo podemos ver por lo menos ahí, la narración de Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, usted puede ver la narración. Y también en Marcos capítulo 2, desde el versículo 27. Yo quiero, le voy a leer para que veamos eso, Helen, lo que dice ahí en Marcos 12. Primero en Mateo 12, para que tengamos como la idea completa de la narración de lo que está pasando. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, importante en todo este proceso del relato, los fariseos al verle le dijeron: tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les estaba permitido comer a él y a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Aquí está la expresión en esta oportunidad. Eso es en Mateo 12. Pero en Marcos 2 lo vemos de la siguiente manera. Nos dice: también les dijo, versículos 27 y 28, el día de sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Así que Jesús tiene muchos títulos que se utilizan comúnmente y los conocemos. Y el que es cristiano, el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo pienso que todos los cristianos estamos de acuerdo en reconocer eso, aplaudirlo y celebrarlo. No lo vemos como algo pretencioso de Jesús, porque recuerden, esta expresión no se lo inventó una iglesia, de que Jesucristo es el Señor del sábado. Es el mismo Jesús quien se le atribuye, así como se atribuyen todos esos títulos que acabo de decir. Pero, ¿por qué casi nunca escuchamos que Él también es el Señor del sábado? Así como Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es el Cristo. ¿Acaso ese título implica, entonces, tal vez los cristianos entonces deberían guardar el sábado?
Bueno, tal vez por allí es que comienza la preocupación de algunos. Pero sí, Helen, lo que quiero enfatizarte es que no es pretencioso decir que Jesucristo es el Señor del sábado, porque si decimos que es pretencioso, estaríamos diciendo que Jesús es pretencioso. Jesús no es pretencioso, Jesús es lo que es. Él es más que eso, Él es Dios sobre todas las cosas. Y el mismo Jesús es que se ha dado ese título de que Él es Señor del sábado. Entonces, Pastor Manzanillo, en muchos textos de la Biblia nos encontramos que el sábado es el séptimo día. El sábado es el séptimo día y que cuando se habla del séptimo día se atribuye a sábado, equivale a sábado. Y lo hallamos claro, y muchos cristianos los entendemos, aunque otros todavía no lo entienden así. Pero de ese mismo modo el calendario también podrá especificar, podrá dar fe y testimonio de que se trata del sábado como séptimo día. Es interesante en la pregunta, porque cuando vemos en la creación que Dios dice la lumbrera mayor, la lumbrera menor, por alguna razón podía decir el sol y la luna, ya Moisés, pero por alguna razón al hablar de la creación le llama la lumbrera mayor, la lumbrera menor. En ese tiempo había gente que estaba adorando el sol, que adoraba la luna, y le quiso nombrar de esta manera. Pero le dijo que era para poner los meses, las estaciones y los años. Así que hay lo que se llama el mes lunar, está el año solar. Un año es cuando el planeta dio una vuelta alrededor del sol. Y también los meses se van marcando entonces ahí por la luna. Pero ¿y la semana? ¿De dónde salió eso? O sea, ¿de dónde sale que la semana tiene 7 días? Eso no lo marca el sol, no lo marca la luna. La única razón así entendible es ir al relato de Génesis. Es ir a ese relato inspirado de la creación. Es allí donde se nos dice que todo fue hecho en 7 días. De hecho, algunas porciones de la Biblia parecen decir que en 6 días, otras que en 7 días. Y son de las cosas que a veces uno se pregunta, porque dice en el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día reposó. Así que el cuarto mandamiento dice que Jehová hizo en 6 días y que el séptimo descansó. Pero cuando te va al relato en Génesis, no dice exactamente así. Y decimos que no se contradice, se complementa. Cuando te va a Génesis, lo que dice es que el séptimo día Dios acabó. Dice, espérate, el cuarto mandamiento dice que en 6 días acabó. Pero en Génesis dice que el séptimo día acabó. Realmente no hay una contradicción, porque el cuarto mandamiento me está diciendo que en 6 días hizo lo que hay en la creación, y el séptimo día lo reposa, lo bendice, lo santifica. Esa es una acción para ese día. Y ahí es que está completa la creación. Es decir, el séptimo día lo que hace es completar la creación, y lo completa no con una acción nueva de Dios, no con una creación nueva de Dios, sino con una bendición de Dios del tiempo. Entonces allí es que encontramos la semana. Allí es que encontramos el séptimo día. Por la gracia de Dios, a través de la historia de la humanidad, hasta donde uno puede entrar hacia allá, la semana de 7 días. Se han hecho intentos de cambiar la semana, se han hecho intentos de hacer semana de 10 días, se han hecho intentos de menos, pero como que no encaja, porque después de 6 días necesitamos el cambio de actividad. Dios hizo así. Hay un reconocimiento también de que ese séptimo día es el sábado. De hecho, cada día tiene nombre. Algunos han malinterpretado lo que tiene que ver con el nombre del sábado, porque ya usted sabe que hay un nombre que se llama domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. No siempre ni en todos los idiomas son esos nombres que ha tenido. En la Biblia se llama primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto y séptimo día. Pero en la Biblia al séptimo día se le pone un nombre, que es el sábado. Pero el sábado es el reposo, el sabbat, el Shabbat. Hay alguna gente que dice, bueno, el sábado es el día de Saturno.
¿Por qué? Porque dicen, bueno, el domingo es día del sol, como dice en inglés, Sunday. El lunes es el día de la luna, el martes es el día del planeta Marte, el miércoles es el día de Mercurio, el jueves es el de Júpiter, el viernes es el de Venus, entonces el sábado es el de Saturno, entonces es el día de Saturno que ustedes están diciendo. Eso no es así realmente en cuanto al sábado, aunque en algunos lugares le han puesto y que se parece Saturno sábado, realmente la palabra es diferente. La palabra es reposo, Shabbat. Por ejemplo, en inglés, normalmente usted dice sábado, es el Sunday, pero cuando va a decir el sábado de reposo, dice el Shabbat. El Shabbat, usted lo ve en la Biblia que dice el Shabbat, no es el Saturday, no es el Saturday, porque el Shabbat es el reposo. Eso es lo que significa esa palabra. No significa un planeta que se llama Saturno. Shabbat es el reposo. Y el séptimo día es el reposo. Entonces, la semana tiene 7 días, es reconocido así generalmente. Sin embargo, se han hecho intentos. Usted tiene algunos países de Europa que, como dicen, como el día de labor comienza el lunes, han decidido en sus calendarios poner el lunes como el primer día de la semana. Y al poner el lunes como primer día de la semana, entonces el sábado va cayendo como sexto día de la semana. Y esto a algunas personas que quieren ser fieles al texto bíblico les puede causar alguna confusión. O pueden decir, espérate, que entonces el sexto día no es el séptimo. Pero ese es un acuerdo en esos países pensando en sus labores, que lo han hecho de esta manera. No están afirmando ellos con eso que realmente el calendario es de esa manera y que en el orden de la semana el domingo es el séptimo día. No, claro, hay algunas personas que ante la gran evidencia bíblica de que el séptimo día es el que Dios reposó, bendijo y santificó, entonces ven en esto una oportunidad para ajustar el día que han querido señalar, el día que han querido apartar para denominar, porque realmente no para guardar, porque realmente no guarda. El día que han querido decir, bueno, aquí está, entonces el domingo es el séptimo día y entonces ya estoy cumpliendo con el mandamiento. Eso algunos lo utilizan. Realmente, ante la evidencia de que el séptimo día es el sábado, la mayoría lo que se van es del otro lado, decir, no, es que eso fue dado para los judíos, que ya eso no. Pero está lo más grande, la evidencia de Jesús cuando dice que Él es el Señor del sábado. Y eso es grande, grandísimo y es demasiado especial. Así que la semana, 7 días, la semana es de 7 días y el séptimo día es el sábado. Entonces, yo creo que está muy claro, muy bien dicho todo. Es entendible si algún cambio en algún momento se ve en la semana. Ya se sabe que es el hombre, ¿verdad?, que está buscando algunas conveniencias, que está ordenando sus asuntos terrenales para beneficiarse a sí mismo, pero no tiene nada que ver con el mandamiento, no tiene nada que ver con un cambio basado en las escrituras. O sea, la Biblia es clara, es específica. La Biblia, Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. O sea, en ningún momento Dios va a decir en el principio que en 6 días Él hizo y que el séptimo descansó y ahora Él va a decir lo contrario. Eso es bueno que estemos claros ahí, ¿verdad? Entonces, Pastor Manzanillo, cuando Jesús, sería bueno ver en el contexto que Jesús tuvo que decirle a los fariseos, que me imagino que también los discípulos de Él andaban ahí con Él, óiganme, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿En qué contexto tuvo que habérselo dicho? Y si Jesús le habló a ellos así, porque asumía que ellos entenderían la expresión, inmediatamente Jesús la dijo.
Bueno, es muy importante entonces esa pregunta, Helen, porque cuando leemos la Biblia es bueno ir a preguntarnos, no tomar un versículo, sino ven con quién Jesús está hablando, por qué le dijo eso, qué significó para ellos, y entonces lo aplicamos a nosotros. Es interesante pensar de entrada quiénes eran estas personas, quiénes eran las personas con las que Jesús habló. Ya le leí el texto en Mateo capítulo 12, así que les invito, les motivo para que vuelvan a leer esa narración. Tristemente, algunos toman esa narración para querer señalar que Jesús entonces le había abolido el sábado, le había quitado el sábado, pero ¿cuál es el contexto? En Marcos 2, anteriormente Jesús había tenido algunas confrontaciones directas con los fariseos. Pero ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran líderes judíos que se ceñían estrictamente con la tradición oral judía. Los fariseos, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos parecen que era gente mala. Y realmente no es que eran personas malas, de que andaban haciendo cosas malas. Eran personas que entendieron que ellos querían hacer las cosas bien, las cosas correctas, pero se fueron a los extremos al punto de que las tradiciones y las cosas que se inventaron se constituyeron en un problema. Y por eso Jesús le decía, ustedes tienen que ver qué significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, ustedes, lo importante es cumplir su ley, esto. Y entonces ellos se inventaban cosas que no era lo que Dios había dicho, con el propósito supuesto de que se cumpla lo que Dios había dicho, pero entonces se concentraban más en eso que habían inventado, en esas tradiciones, en que eso se cumpliera o no, y se olvidaban realmente de lo que Jesús había dicho y del espíritu con que Jesús había dicho eso. Como ellos eran tan estrictos así en que todas las tradiciones se cumplieran, a ellos les preocupaba la forma de Jesús. Porque aunque Jesús no podían acusarle de pecado, no veían nada malo que hacía, pero no se conformaba a sus tradiciones. Que una de las cosas que trataba de ser estricto era en no juntarse con personas que se sabe que no tenían buena vida. Los publicanos, por ejemplo. Los publicanos eran judíos que cobraban impuestos para los romanos y aparte de eso robaban. Así que eran como unos vendepatria, eran odiados y Jesús se atrevía a juntarse con los publicanos. Pero había gente, pecadores de mala vida, que le gustaba ir donde Jesús y Jesús los recibía. Entonces ellos veían eso malo en Jesús. Ahora tratan de encontrar algo en qué culpar a Jesús porque es que no encuentran por dónde acusar. Sus tradiciones y todas las cosas que me han inventado con el sábado, tal vez por allí podía encontrar algo en cuanto a las tradiciones, no en cuanto a lo que había dicho la palabra. Y le quiero poner un ejemplo. Ellos, para poner uno de esos ejemplos exagerados, ellos habían determinado qué distancia se podía caminar el sábado. La Biblia dice que el sábado es día de reposo. Pero decían, no, es de esta manera, hasta tanta distancia que se puede, después está esto. Si una gente se cae en sábado, no se puede trabajar sacándolo, porque es sábado y no se puede trabajar. Misericordia quiere y no sacrificio, le dijo Jesús. Pero también decían, pero si te cae un animal, una oveja, bueno, no la puedes perder, se te puede morir, entonces sí tiene que sacarla. Eso le decía, oye, ¿y quién vale más? Pero otro detalle, por ejemplo, que ellos habían inventado, se ponían a discutir por cosas como, por ejemplo, si un huevo que una gallina puso en sábado, lo podemos comer. Y imagínate el pleito. Y había gente que decía, no se puede comer el huevo que una gallina puso en sábado. ¿Y que por qué no se puede comer el huevo que una gallina puso en sábado? Bueno, porque si comes el huevo que la gallina puso en sábado, entonces tú estás apoyando lo que hizo la gallina y estás trabajando con la gallina. Y entonces imagínate, perdiendo tiempo discutiendo eso. Y cosas así que vemos con los fariseos. Así que Jesús tenía muchos problemas con ellos. Buscaban siempre como esa oportunidad para desacreditarlo, y especialmente si podían hacerlo en público, porque la gente le interesaba seguir a Jesús. Ellos entendieron que Jesús estaba afirmando que era el Mesías prometido por su vida y lo que testificaba.
también sabían que Jesús era muy popular y que en cierto sector de la población judía lo buscaban. Hasta a los niños les gustaba estar con Jesús, las madres les gustaba llevar a los niños a Jesús, pero lo veían como una amenaza para su poder y para su influencia. Y no es que ellos eran amantes del poder y la influencia, era que ellos pensaban que la gente necesitaba recibir la influencia de ellos, porque lo que ellos enseñaban, lo que ellos practicaban, era lo que todo el mundo tenía que vivir. Así que trataban entonces de sorprenderlo en algo. Déjame ver en qué pecado para acusarlo, para que la gente ya no siga a Jesús. Por supuesto, eso era imposible, era muy difícil encontrar algo hasta para acusarle. Te puedo acusar de cualquier cosa, pero bueno, no ha hecho nada malo, oye, pero quiero acusarlo. Vemos la historia de Daniel, que dice que buscaba en qué acusarlo, pero no hallaba. Entonces, ¿en qué lo acusamos? Bueno, en relación con su Dios. Y entonces, con Jesús, ¿en qué lo acusamos? Porque como que no hay por dónde. Algunas hablo de blasfemia, porque él se decía hijo de Dios y con eso estaba diciendo que era Dios. Pero esta acusación realmente no prosperó. Pero aquí en Marcos 2, ellos se encontraron como fabricaron otro pecado, y el pecado sería quebrantar el sábado. Allí está, el quebranta en sábado. Así que el contexto inmediato, encontramos a Jesús, a los fariseos y el sábado. Jesús y sus discípulos era caminando tranquilamente el sábado, el séptimo día, el sábado de la semana. En algún momento, ellos pasaron por los sembrados de los cereales y tenían hambre. Así que tomaron unas cuantas espigas para comer algo. Imagínense caminando en medio de los árboles, tomando algunas moras silvestres a medida que caminan por ahí. Esto no lo consideraríamos algo extenuante, ni siquiera un trabajo. Es hasta como una delicia hacer en sábado algo así, el caminar en la naturaleza. Pero esto fue lo que pensaron los fariseos. Ellos no lo acusaron de que estaba robando, no lo podían hacer porque ellos conocían bien la ley y sabían que Deuteronomio 23, 24 y 25 permitía que tú podrías pasar por una propiedad y que tú podías tomar del fruto de esa propiedad y que podías comer de eso, y tú no lo estabas robando. Tú lo que no podías era tomar el fruto de esa propiedad para llevártelo. Ya eso sí podría considerarse un robo. Así que, bueno, eso está en una propiedad, están tomando y están comiendo, no podemos decirle que está robando. Entonces, ¿de qué lo acusaron? Acusaron a sus discípulos de quebrantar el sábado al cosechar cereales en ese día, por el trabajo de cosechar en ese día, que las personas debían abstenerse de trabajo. Pero mira, ¿por qué hacen en el día de sábado lo que no es lícito? Es la pregunta que ellos le dan a Jesús. Ni siquiera dice, noten que era Jesús que lo estaba haciendo, pero ellos entienden que si los discípulos lo están haciendo, que si los discípulos andan con Jesús, entonces Jesús los está apoyando. Ellos pensaban que ahora sí lo tenemos, aquí sí lo agarramos, y ahora la gente va a ver, Jesús es un quebrantador del sábado. Jesús estaba guiando a ese grupo de personas a quebrantar el sábado. Él mismo estaba quebrantando el sábado por extensión. Así que podían tomar esto y mostrárselo a las personas como un argumento para acusar a Jesús de que entonces Jesús no sería el Mesías. Pero, Helen, como siempre, Jesús desmanteló el ataque. Él podría haberlo hecho señalando lo ridículo de su argumento, de tomar unas cuantas espigas como refrigerio, ¿sabes? Decir, miren ustedes, eso está ahí, eso está claro en el libro de Deuteronomio, que eso no hay nada que yo pueda hacer. Pero Jesús no lo hizo. Jesús en vez les recordó, lo llevó a la palabra. Y me gusta eso. Jesús le gustaba la Biblia. Jesús era un lector de la Biblia. Y qué lindo saber que su madre le enseñaba la Biblia. Aún no sabiendo leer, se le enseñaba en los pies. Dice en el libro de Sedato al acento, una de las declaraciones que más me impacta, porque la ley de Moisés, los profetas y los salmos, había sido la palabra que Dios mismo, Jesucristo, que es Dios desde antes de venir a la tierra, había dado a Moisés, había dado a los apóstoles, y ahora esas palabras él las estaba recibiendo ahí de su madre, y después
lo que vemos es que él se había llenado de ella. Y Jesús siempre respondía con un así dice Jehová, con lo que decía la palabra, y aprovechó esta oportunidad para enviarlos a la Biblia. Y entonces les recordó que aún el rey David, uno de los héroes nacionales judíos, junto con sus hombres, noten, Jesús con sus hombres, bueno, ahora David con sus hombres también, les fue permitido comer el pan sagrado cuando lo necesitó. Y eso está en 1 Samuel 21. Estaban con hambre y el pan que solamente le era dado a los sacerdotes, el pan que estaba en el templo, que estaba en el santuario, se le dio a David y sus hombres. Así que si David pudo comer de ese pan especial porque estaba hambriento, y vuelvo a la idea, misericordia quiero y no sacrificio, ¿cómo podría ser pecado que los discípulos de Jesús, no más grande que David, tomaran algunas espigas para satisfacer su hambre mientras caminaban por los campos, que por eso ellos estaban cometiendo pecado? Pero Jesús hizo una afirmación categórica acerca del sábado. También Jesús podía dejarlo allí y decirle, miren, es que yo no estoy haciendo algo, miren lo que hizo David. Y cuando hay la necesidad, eso se puede hacer. Pero Jesús tampoco lo dejó allí. Ahora Jesús aprovecha la oportunidad y hace una categórica declaración sobre el sábado, que es nuestro tema, como lo estamos presentando aquí nosotros en esta oportunidad. Y es entonces Jesús dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Bueno, hasta ahí la declaración es contundente y vemos en el relato de la creación que Dios hace al hombre el sexto día. O sea, Dios hizo, el hombre llega a existir antes que el día sábado y entonces después le entra al sábado. Así que el hombre es un beneficiario del sábado. Esa idea está clara. El sábado fue hecho por causa del hombre. Lo hizo Dios para beneficiar a su creación. No el hombre por causa del sábado. El hombre por causa del sábado. Es decir, el hombre no fue hecho después del sábado. El sábado fue hecho después del hombre. Pero ahora Jesús dice algo más contundente todavía. Jesús dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y aquí es que tomamos la expresión, el día del Señor, el Señor del sábado. Si el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esto sin duda, Helen, es una declaración contundente. Y entonces vemos el contexto en que fue dada allí Jesús con los fariseos. Qué bien, y escuchándolo a usted, pastor, entonces llego a la conclusión de que habemos muchos fariseos en este tiempo. Habemos muchas personas que actuamos como ellos, que si se quiere, apelamos más a las costumbres nuestras, a nuestros preconceptos, como yo creo que debe ser, y no vamos a la fuente que debemos ir, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted dice que le encanta analizar, que a Jesús le gustaba leer la Biblia, que era un lector de la Biblia, yo también hago mucho, siempre aquí con mi familia, yo hablo mucho sobre eso. O sea, yo veo a Jesús desmenuzando la palabra de Dios, comiéndose la palabra de Dios todos los días, orando y meditando en ella para salir con poder afuera, a enfrentarse con todas y cada una de las acechanzas que el enemigo iba a poner delante de él. Y siempre vencía. ¿Por qué? Porque no vencía él, vencía el Espíritu Santo de Dios, a quien él pedía que le acompañara a lo largo del día. Y eso es muy bonito. Pero entonces, viendo ahí, veo que nosotros estamos igual que los fariseos, que habemos muchos fariseos en este tiempo. No conocemos al Señor del sábado, pastor. La mayoría de los cristianos no conocen al Señor del sábado. Y si su respuesta es sí, pastor, si la mayoría de la gente, cristiana y no cristiana, no conocen al Señor del sábado, si su respuesta es sí, ¿quiénes o quién están indicados a enseñarle al Señor del sábado a quienes no lo conocen? Bueno, Helen, es muy importante que reflexionemos en eso. Yo estoy pensando que la gente que nos está escuchando, tenemos gente que reconoce esto, pero hay gente que no. Hay gente que por la gracia de Dios está escuchando esto por primera vez.
y gente sincera, gente que ama a Dios, gente que quiere hacer la voluntad de Dios, y que si no lo está haciendo así, como Dios dice, es porque lo entendieron diferente, pero de alguna forma el Espíritu Santo está obrando para que reflexionen, entendamos. Y quiero volver a lo que tú decías de Jesucristo. Y mira, cuando leemos la Biblia, no, solo una sola vez yo veo que la Biblia nos habla de Jesús leyendo las Escrituras. Es cuando fue a Nazaret, donde había sido criado, entró a la sinagoga un sábado, conforme a su costumbre. De hecho, fue un sábado, era su costumbre ir a la sinagoga el sábado. Y entonces le dieron la lectura y leyó el libro del profeta Isaías. Esa vez nos dice que él estaba leyendo, pero sin duda él era un asiduo lector. La gente no tenía Biblia como nosotros, que la tenemos en el celular, que hay varios libros. No sé cómo Jesús hacía, pero Jesús lo hacía y les recordaba muchas veces a las personas cuando conversaba: ¿no habéis leído? ¿No habéis leído lo que dice? Es decir, que de alguna forma había acceso. En cada sinagoga había rollo de las Escrituras. No todo el tiempo había culto en la sinagoga, así que de alguna forma tal vez tú podías ir a la sinagoga del pueblo, tal vez algunas familias tenían rollo. Lo que quiero pensar es que en esos momentos que Jesús apartaba para orar, que se iba al monte y allí oraba, quiero pensar que en ese momento entonces él tomaba rollos de las Escrituras y lo leía y meditaba en ellos, veía lo que de él decían, y cuando tenía que enfrentarse a alguien, tenía que enseñar, lo hacía en base a la revelación anterior. ¿No habéis leído cómo está escrito? Esas expresiones son constantes en Jesús. Ahora, ¿qué implica eso para los cristianos hoy? Es donde queremos ir en este momento. Las palabras de Jesucristo son cruciales porque derrotan uno de los grandes errores del cristianismo en la actualidad. Y quiero pensar en gente sincera, que quiera hacer la voluntad de Dios. No en alguien que ande buscando la quinta pata al gato y que ande buscando razón, porque la Biblia, el mensaje de la Biblia es claro. O sea, la Biblia es la palabra de Dios, sí. Y aunque a veces pero espérate, a veces tú tienes que ver un poquito aquí, otro poquito allá para llegar a una conclusión, como para llegar a una... Pero el mensaje de la Biblia es claro. Yo tengo una amiga que ella pertenece a una iglesia cristiana donde ellos no reposan el sábado. Pero ella nos cuenta que le pusieron como tarea que tenía que leer la Biblia porque ella participa en la clase de los niños. Y ella dice, pero yo leí la Biblia completa y cuando leo la Biblia completa, la Biblia me dice que el día de reposo es el sábado. O sea, eso es claro. Si usted lee la Biblia sin apasionarse, sin que alguien venga y le diga, mira, que esto por aquí, que trata... No, si usted la lee, déjame ver lo que Dios dice. Y ya después voy a analizar cualquier otra cosa, pero déjame ver lo que Dios dice. Usted lo va a ver. Claro, si usted viene con el prejuicio, el sábado fue algo que Jesús vino a quitar de entrada, y entonces usted lee los pasajes de Jesús, aquí está, Jesús le está quitando. Pero eso es leerlo con el prejuicio, porque cuando usted lee la Biblia de verdad, en ningún momento Jesús está haciendo eso. Así que la enseñanza de que el cuarto mandamiento que nos ordena que el sábado fue abolido o cambiado de alguna forma por el domingo, esta idea es la razón por la cual la mayoría de las iglesias tiene, por ejemplo, sus cultos los domingos y no le enseñan a sus miembros a descansar el sábado. Algo interesante aquí en República Dominicana, donde estamos nosotros, por el asunto del coronavirus, los templos no se han estado reuniendo. Pero en esta semana, las reuniones de la apertura, ya se ha dicho que el gobierno dice los templos volverán a abrirse. Y dicen y se ha acordado que en la primera etapa será solamente un día a la semana. ¿Qué sucede? Que la gente que hablaron dijeron si es un día a la semana, ese día es el domingo, porque el domingo es que la mayoría de las personas se reúnen para sus servicios. Y entonces en la información que ha salido a la calle dice, será que solamente podrán reunirse los domingos. La idea de la comunicación no era decir que los adventistas, por ejemplo, y otras personas que reposan el sábado no podrán hacerlo el sábado, que tendrían que hacerlo el domingo. Pero la forma como se presentó, algunos pensarán, bueno, aquí lo que están diciendo es que el domingo es que se tienen que reunir todos, inclusive se menciona esa iglesia adventista,
porque era parte de la reunión. Así salió la información. Claro, ellos están preparando la comunicación. Le dijeron, por ejemplo, a la iglesia adventista que le perdonen, que esa no fue la intención. Ellos saben que la idea fue decidir que era un solo día, pero que dieron la información porque la mayoría, como decimos, el día que dedica es el domingo. De hecho, valga la aclaración, por si a alguien le preocupa eso, en la República Dominicana o en cualquier parte del mundo, que sí, la iglesia adventista se va a reunir en la primera etapa un solo día, pero va a ser el sábado. Y no hay ningún problema con el gobierno, no hay ningún problema con eso. Pero eso es lo que realmente vemos en muchos. Esa idea la hacen por ese cambio que piensan que hubo. Pero esta enseñanza es diametralmente opuesta a las propias palabras de Jesucristo. Mis apreciados amigos, mis hermanos, Jesucristo no abolió el sábado. Jesucristo guardó y reafirmó el cuarto mandamiento. Lo vemos porque Jesús pudo decir, no, es que eso no hay que guardarlo. Y ahí se la hubieran tomado contra Jesús. Si a usted siempre le ha enseñado que el sábado no es necesario, yo quiero que analice las siguientes implicaciones. Imagínense este escenario. ¿Quiénes son los enemigos de Jesús? Los fariseos. Así que los fariseos estaban demasiado afanados por sorprender a Jesús en algo, cualquier pecado. Ahora, si Jesús hubiera estado enseñando que el mandamiento del sábado había sido abolido o que el sábado había sido cambiado del séptimo día a otro, imagínense las acusaciones que se hubieran hecho contra Jesús. Sin embargo, en ninguna de las acusaciones que hicieron contra Jesús, y estaban buscando e inventándole acusaciones, en ninguna dijeron que él había enseñado que ya el sábado no tenía que guardarse. Así que la falta de esta clase de acusación demuestra fehacientemente que Jesús mismo era un fiel guardador del sábado. En vez de acusarlo por sus enseñanzas contra el sábado, ellos hicieron acusaciones quisquillosas acerca de que él estaba quebrantando las reglas equivocadas hechas por los hombres acerca del sábado. De eso era que le acusaban, de quebrantar las reglas quisquillosas que ellos habían inventado acerca del sábado. Sus acusaciones fueron que las personas estaban recolectando espigas, algo que no quebrantaba ninguna ley bíblica, o también que Jesús estaba sanando en sábado. Y lo podemos ver en Mateo 12, ahí mismo después del relato de esto, de las espigas y que él es Señor del sábado, en Mateo 12, 9 hasta el 14, y también Marcos 3, 1 al 6, Lucas 14, 1 al 6. Voy a repetir por si alguien quiere tomar las notas. Marcos 12, 9 al 14. Perdón, Mateo 12, 9 al 14, Marcos 3, 1 al 6, Lucas 14, 1 al 6, Juan 9, 13 hasta el 16. Allí vemos a Jesús sanando en sábado, sanando, enseñando qué cosas deben hacerse en sábado. Así que si los fariseos tuvieran la audacia de acusar, ellos tuvieron la audacia de acusar a Jesús de quebrantar el sábado porque él sanó a las personas en él, Jesús se sintió como apesadumbrado y airado a la vez al ver que sus corazones estaban tan endurecidos frente al sufrimiento de sus semejantes, al grado de que ellos realmente creían que liberar a una persona de sufrimiento era una violación pecaminosa del sábado. Es decir, pero ¿ya a dónde han llegado ustedes? O sea, alguien que ha estado sufriendo toda la vida, yo le estoy libertando el dolor del sábado y ustedes piensan, oye, ¿a dónde llegaron? Y vuelvo con las palabras de Jesús. Y son como tan importantes para nosotros, no solamente para aquellos que no respetan el día del Señor, aún aquellos que lo hacemos hoy en día. Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Así que contrario al pensamiento endurecido de los fariseos, Jesús les enseñó que en realidad la sanidad reafirmaba el profundo significado del sábado. En Lucas 13, 15 y 16, Lucas 13, 15 y 16, dice entonces
el Señor les respondió y dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás tenía atada 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en día sábado? El punto que Jesús estaba aclarando aquí es que no existe, atención, Jesús, el punto que está destacando aquí es que no existe un día mejor para dar paz y descanso al dolor y al sufrimiento humano que el sábado, porque es día de descanso, el día que simboliza descanso, el día de paz. Jesús estaba reafirmando la importancia del sábado al establecer esta conexión. Así que es importante tener en mente todos estos contextos, y pienso, Helen, que cualquiera que tiene ese deseo, esa hambre de conocer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo le hablará y recibirá esta verdad. Nosotros estamos para compartirla a aquellos que la hemos recibido, no para sentirnos mejor que nadie. El problema de los fariseos es que llegaron a sentirse mejor porque yo actúo mejor que el otro. No, tú no eres mejor que el otro porque tú conoces la verdad del día de reposo. No, tú tienes ahora una responsabilidad más grande porque tú tienes que compartirla, porque tú tienes que compartirla y enseñarle a las personas que deben vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Excelente. Excelente, amigos queridos. Entonces, el pastor nos dice que tenemos que tener una actitud positiva de aprendizaje. O sea, quiero obedecer a Dios, entonces no voy a buscarle la quinta pata al gato. Voy a leer la Biblia con la intención de entenderla y de obedecerla. Y nosotros, lo que ya la hemos entendido, estamos llamados a compartir esa verdad, que es lo que estamos haciendo esta tarde con aquellos quienes no la conocen todavía. Interesante, pastor. ¿Qué debe significar esta declaración, Señor del sábado, para los llamados cristianos de hoy? ¿Qué debe significar para mí, para usted, para toda persona que se llama ser cristiana, guarde o no el sábado? ¿Qué debe significar? Bueno, eso, por eso Cristo es el Señor. O sea, ¿tú crees que Cristo es? ¿Cuántos aceptan a Cristo como el Señor de su vida? Cristo es el Señor de mi vida. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Y recuerden que el sábado es algo que le pertenece a Jesús. O sea, cuando dice yo soy el Señor del sábado, eso le pertenece, y yo le pertenezco a Jesús. Tú le perteneces a Jesús. Cuando Jesús dice el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Jesucristo no solo creó el sábado. Él fue el que creó el sábado, él fue el que creó el tiempo, él creó todas las cosas. Él continuaba siendo el Señor, el maestro de él. Él lo hizo santo, determinó cómo, cuándo debe ser observado. Jesucristo declaró su propósito. Desafortunadamente, con los años después de la ascensión de Jesús, aquellas personas que afirmaron llevar su nombre, y hoy gente que lleva su nombre de cristiano, comenzaron gradualmente a abandonar el sábado y los reemplazaron por otro día, los reemplazaron por el domingo. El resultado de ese cambio no permitió, que no era permitido, es que el cristianismo ignora hoy casi universalmente este verdadero día de reposo. El séptimo día no se guarda lamentablemente como algo santo. Los cristianos no descansan en él, ni lo tratan como ese regalo especial que Dios nos dio. Pero a pesar de que la humanidad lo ha hecho al sábado, Jesucristo, a pesar de que la humanidad, la mayoría de la gente lo ignora, eso no quita lo que Jesucristo es. O sea, Jesucristo sigue siendo el Señor del sábado. Y si Jesucristo es tu Señor, tú debes reconocer su día que Él ha declarado, que Él apartó. Así que algunos puntos que yo creo que debemos tener pendientes sobre el sábado. Así, voy a citar 4 puntos específicos. Dios lo creó y lo guardó. Génesis 2, 2 al 3. Recuérdense cuando Génesis 2 no existía un judío, como 3000 años antes de que existiera un judío. De hecho, hoy algunas iglesias hablan, por ejemplo, la Iglesia Católica habla del sábado, dice sí, hay un sábado, pero le llama el sábado judío, para decir nosotros ahora tenemos otro sábado. Pero no, en Génesis lo que se está narrando allí como 3000 años antes de que existiera un judío, fue que Dios creó el sábado, fue que Dios lo bendijo,
Dios lo santificó. Pero no solamente eso, Dios también lo ordenó y lo recordó en el cuarto mandamiento. Hay 10 mandamientos. Y ustedes saben que los mandamientos son mandamientos. Hay gente que dice que los mandamientos no hay que guardarlos, pero no lo dicen en serio. No creas que lo dicen en serio. Porque recuerden que hay un mandamiento que dice que no mate, que no robe, que no cometas adulterio, que no hable contra tu prójimo falso testimonio, que no tenga dioses ajenos, que no codicie y nadie va a predicar en contra de eso. Realmente los que dicen que ya los mandamientos no hay que guardarlos es porque uno de esos mandamientos es el que dice que hay que reposar el sábado. Y entonces, para buscar un argumento fuerte de decir que ya no hay que hacerlo, entonces dice, ya los mandamientos fueron quitados. Pero después te enseña, bueno, fueron quitados, pero hay que guardarlos. Bueno, pero entonces, ¿cómo es? Bueno, la verdad es que solamente ahí, no. Dios lo ordenó, los 10 mandamientos. Esa ley moral de Dios está ahí, es para siempre. Todavía en el Nuevo Testamento, Santiago dice que guarda toda la ley y ofende en un punto, es culpable de todo. Porque el que dijo no matarás, también ha dicho no cometerás adulterio. Noten que utiliza de los 10 mandamientos. En la Biblia eso no aparece. Muy bien, otro detalle, ya les dije, Dios lo creó y lo guardó. El otro detalle, Dios lo ordenó. El otro detalle, Jesucristo lo guardó, Él. Ya vimos que Él dice que es el Señor del sábado, pero Él lo guardó. Y lo podemos ver en varios pasajes, Marcos 1:21, Marcos 1:21, Marcos 6:2. También Lucas 4:16, Lucas 4:16. También pueden ver el 31, Lucas 4:31, Lucas también 13:10. Repito, por si alguien lo está anotando, Lucas 13:10. También Lucas 14:1-5, Lucas 14:1-5, Juan 7:23. Cuando usted lee esos versículos, usted va a ver que Jesús guardaba el sábado. Ahora, los apóstoles y la iglesia primitiva, es decir, Jesús muere, Jesús se va al cielo, ahora queda la iglesia. Imagínense, si a la iglesia Jesús le hubiera enseñado que ya el sábado no hay que guardar, y ellos hubieran enseñado eso, gente queriendo acusar a los apóstoles y perseguirlos, hubieran dado ese argumento, pero usted no encuentra en ningún momento entre los argumentos que grimen y que atacan y por lo que persiguen a los apóstoles, que ellos están enseñando que el sábado no hay que guardar, o que ellos no observan ni guardan el sábado. No lo acusaron de eso. Y si eso hubiera sido tan importante, hubiera sido parte tal vez de una... Para cantar, Señor, reposamos, todos juntos. Tu amigo que nos sigue. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiéndote escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan
tengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Pastor, ahora oramos, le agradecemos a Dios, recordamos el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, que dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. En algunas versiones dicen de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo de Jehová tu Dios. No hagas señal alguna, y tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado, lo santificó. Llama a toda tu familia para que oremos y recibamos el sábado juntos. Es momento de honrar ese cuarto mandamiento que Dios apartó, bendijo y reposó. Pastor Manzanillo, diríjanos en la oración. Amén. Padre, gracias por darnos este privilegio de juntos estudiar tu palabra. Gracias porque nos amaste tanto. Desde el principio creaste hombre, mujer, a tu imagen y semejanza para compartir amor, para dar tu amor. Y lo primero fue pasar tiempo en intimidad contigo y con aquello que creaste. Ahora, Dios, nos entregamos a ti para que tu propósito original se cumpla en nuestras vidas, que nos gocemos en el sábado, que es día del Señor. Nos gocemos en el Señor Jesús, el Señor del sábado. Vamos para honrarlo a Él y que podamos compartir esta buena noticia del amor de nuestro Dios a todos nuestros amigos, a todos nuestros vecinos, a nuestros hermanos que te aman, aunque no conocen toda la realidad de tu palabra, pero que su mente, su corazón está abierto a estudiar y vivir para honrarte y glorificarte. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, feliz sábado, pastor. Feliz Gracias. sábado, amigos queridos. Dios les bendiga. Placer. Amén. Bueno, pues vamos ya terminando. Algo muy importante que estábamos retomando, el pastor hizo, como si se quiere, un recuento, una retroalimentación de por qué nosotros debemos respetar y por qué nosotros debe significar para nosotros esa expresión de Jesús, Señor del sábado. Llegará un momento en el que nosotros valoremos esa expresión y no tal vez podamos decir, es Helen, Señor del sábado, pastor, es el Señor del sábado, porque jamás debemos llegar ahí, pero podamos decir algún momento, Señor, gracias, porque aprendí que tú eres el Señor del sábado, aprendí de ti a obedecer, a guardar el sábado, a respetarlo, y qué sabor, qué alegría me da el poder obedecer tu palabra. Puede llegar ese momento, pastor, ¿cuándo es que al cristiano le llega ese momento en su vida? O sea, ¿cuáles son los pasos que deben darse para que a uno le llegue ese momento de aprender de Jesús, de hacer como Jesús hizo y de encontrarle sabor a la obediencia a la palabra de Dios? Bueno, el día es hoy. En la Biblia nunca dice que mañana. La palabra de Dios dice hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mira, para que eso tenga gran significado en nuestra vida es hoy recibir a Jesús. Pero ya hace tiempo que yo lo recibí. No, Jesús tenemos que recibirlo cada día.
Cada día necesitamos recibirlo como nuestro Salvador. Cada día necesitamos que con su sangre nos limpie de todo pecado. Cada día debemos sentir el gozo de que por su gracia fuimos perdonados, que por su gracia participaremos de la gloria de la eternidad. Entonces viviremos para glorificarle a Él. Necesitamos a Jesús como Señor de nuestras vidas. Y cuando Jesús es Señor de nuestras vidas, nos damos cuenta que el sábado es día no de nosotros, sino que es día del Señor. Nota que el mandamiento no dice que el sábado es día de reposo de nosotros. Normalmente no, ese es mi día de reposo. No, la Biblia no dice que el sábado es mi día de reposo. Dice el sábado, día de reposo para Jehová, tu Dios. O sea, es verdad que yo reposo, pero no un reposo común, no un reposo simplemente de que yo digo, bueno, no voy a trabajar hoy porque Dios me dio este día para descansar, así que este es el día que voy a dormir en grande. Ese es mi día, es el día mío. Así que yo ese día me levanto a las 11 de la mañana, doy una cuanta vuelta y cuando son las 3 de la tarde también me acuesto hasta que se haga de noche porque ese es mi día de reposo. Bueno, tu día de reposo, eso no es un día de reposo realmente, pues nadie puede vivir así, pero el sábado no es tu día de reposo, es día de reposo para Jehová tu Dios. Es decir, Dios apartó ese día no porque Adán estaba cansado, era para que pasara ese día en intimidad con Él, porque el hombre necesita, todos los días tenemos que estar en comunión con Dios, pero necesitamos un tiempo especial como para estar solo en las cosas de Dios. Así que ese día no es tu día de reposo, es día de reposo de Jehová tu Dios. Tú reposas en Él porque entra en el reposo de Dios. Así que esa es la invitación. Recibamos a Jesús y entremos al reposo de Jesús. Y así comenzamos a anticipar el gozo del cielo, donde viviremos eternamente en comunión con nuestro Dios. Amén. Prácticamente usted ha hecho ya el llamado final, pero hay algo que quiero llamar la atención. Tal vez hay amigos que nos escuchan o que posteriormente escucharán esta grabación por YouTube y reconocen a Jesús en algunos aspectos de su vida, pero no reconocen a Jesús como el Señor del sábado. ¿Qué decirle a esos amigos? Bueno, yo pienso que si alguien reconoce y aceptó a Jesús como Señor de su vida, no está demasiado lejos para aceptar a Jesús como el Señor del sábado, porque va a aceptar todo lo que implica Jesús. O sea, Él es el verbo de Dios, yo lo acepto como el verbo de Dios. Él es el creador, yo lo acepto como el creador. Él es el Mesías, el esperado. Él es el verbo de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Él es el Rey de mi vida. Ahora, hoy vemos, Él es el Señor del sábado. Bueno, lo que Él es el Señor del sábado, entonces me voy también con Él. Así que lo primero es estar seguro de que decidiste recibir a Jesús. O sea, recibir a Jesús no hay como lo recibí, pero mira, esto sí y esto no. Te recibí como Señor de mi vida. O sea, yo voy a hacer lo que tú quieras con mi vida. No porque me entré a una vida de esclavitud donde ya yo no soy nada. No, es porque yo entiendo que lo que tú quieres para mi vida es lo mejor. Yo sé que tu voluntad es lo mejor para mi vida. Así que yo puedo decir con Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso no es tomando una decisión para hacerme daño. Eso es tomando la mejor decisión de mi vida, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Repito, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que yo me entrego a Él, al Señor, para que Él haga conmigo. Ahora Él me enseña que Él es el Señor del sábado, y si Él dice, vamos por allí vamos. Así que Dios te está llamando hoy. Ya no de más para atrás. Si el Señor te lo dice, te lo ha dicho, y el Espíritu Santo te ha hablado en esta hora, entonces ahí está tu decisión. Recibe a Jesús en tu vida. Esa Jesús no es un día que estás recibiendo, esa Jesús que está recibiendo con todos los títulos que Él tiene, y uno de ellos es que Él es Señor del sábado. Amén, gloria a Dios, maravilloso, lejos de ser una esclavitud. Al contrario, dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. O sea, es al contrario, conoce la verdad, experimenta libertad. Así es. Gloria por este estudio maravilloso, pastor. Si tiene algunas palabras finales.
Bueno, nada, rogar al Espíritu Santo que Él complete la obra y que nuestros corazones siempre estén abiertos a recibir la palabra de Dios, a estudiarla, a analizarla sin prejuicio. Siempre tenemos como algo allá, pero decirle, Señor, háblame, 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 Señor, háblame, que tu siervo oye. Así como dijo Samuel, que usted también le pueda decir. Y nada, Helen, que Dios te bendiga mucho y que siga en este ministerio de diseño de Dios, alabando y glorificando al Señor y siendo instrumento en sus manos. Amén, amén. Gracias, pastor. Que Dios le siga bendiciendo mucho a usted, porque este es el inicio de muchos encuentros que se va a participar con nosotros. Así es que gracias. Usted sabe que se le quiere bastante. Le agradecemos mucho todo el amor, el cariño que le tiene a esta familia. Y sobre todas las cosas, ese amor en Cristo que usted ha experimentado, y esa paciencia, esa comprensión que usted ha experimentado, y si se quiere también se la pasa a las personas con quienes conoce. Así que agradecemos mucho al Señor que hay personas como usted en su obra, que quieren salvarse y que ayudan a otros a encontrar el camino de la salvación. Yo creo que si no es así, no tendría sentido venir a la iglesia. Si no sentimos el amor y el deseo de ayudar a que otros conozcan la salvación tan grande que Jesús ha preparado para nosotros, no tiene ningún sentido. Así es que gracias a Dios, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Gracias, pastor, muy amable. Dios les siga bendiciendo. Amigos queridos, nos vemos en el próximo encuentro de Reflexión de Sábado. Dios les bendiga muchísimo, y sobre todas las cosas que queremos es que vayamos a la palabra de Dios, que es la única autoridad. La palabra de Dios tiene el diseño perfecto para tu vida, para la vida de tu familia, para la vida de tus vecinos. Allí está el plan perfecto. Dios quiere salvar. Solo eso. Déjate alcanzar por Jesús. Dios te bendiga y bye, bye. Amén. El Señor les bendiga a todos los que han expresado también su salud. Bye. Bye, bye. Gracias, pastor.